Gran abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por conectarse al episodio número 29 de Ruta 50. Bueno, hoy nos acompaña un experto en capturar aves. Pero hermanito, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que experto en capturar aves? Con la cámara fotográfica, por supuesto. Se trata de un sensacional bogotano que gracias a su extraordinaria pasión y talento se ha convertido en uno de los fotógrafos de aves más importantes del país. Él hace parte de un selecto grupo, de un exquisito grupo de mujeres y hombres que recorren el país, que realizan sendas travesías para registrar con sus cámaras fotográficas el alucinante tesoro aviar que tiene Colombia, la fauna aviar que tiene nuestro país. Estoy seguro que este episodio les va a encantar. ¡Bienvenidos! Estaba precisamente mirando ayer y las primeras fotos de aves las tomé en el 2016. Y antes de eso, él con mi esposa hacíamos trekking, que eran caminatas por todo parque que veíamos. En ese tiempo compramos un libro que llamaba Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entonces comenzamos a ir chuleando qué parque nos faltaba, qué parque se veía interesante, cuál nos llamaba la atención. Por ejemplo, el Cocuy. Vimos el Cocuy, hicimos el paseo del Cocuy. Todavía no éramos pajareros, pero el siguiente que me llamó la atención fue uno que se llama Santuario de Flora y Fauna Otunquimbaya, queda en Pereira, cerca de Pereira. Llegamos a Otunquimbaya y en Otunquimbaya todo el parque gira en torno a las aves. O sea, las caminatas son a observar aves, los extranjeros que van a observar aves. Entonces, yo sí sabía que había algo de observación de aves, pero pues no me imaginé que todo fuera alrededor de las aves. Sí. Aquí ya comienzo a enfocar mi fotografía única y exclusivamente a las aves. No, yo llevaba una cámara y esa cámara era una Nikon D3100, creo, muy básica. Le daban a uno un kit de 18-55, que es un lente pequeño como para paisaje, y un lente un poco más largo que era un 55-300. Posiblemente uno que se llama pitajo torrentero, que es un pajarito blanco y negro que vive en el río, porque llegamos al río y el muchacho nos dijo, con mucha sigilo y todo, silencio. Era un pajarito, un atrapamoscas muy pequeño, blanco y negro. Creo que esa es la primera foto que tomo de aves. Pero con mi lente, aunque 55-300 es relativamente bueno, pero ya sentía uno que... Sí, que... Y el procesador de la cámara no es tan potente, entonces ya como que comienza uno a decir, bueno, toca comenzar a ahorrar para nuevos equipos. Y me causó mucha curiosidad, es que a la hora de la cena, el 80% del restaurante era de extranjeros. Y los colombianos que nos identificamos fácil, como que éramos muy poquitos. Entonces yo dije, si los extranjeros hacen este viaje hasta acá y nosotros tan cerquita y no lo valoramos, como que hay algo que me estoy perdiendo. Y comencé a ver las cámaras y comencé a ver los lentes y los binoculares, las guías de campo. Entonces comencé como a quedar con la inquietud. Cuando llegué aquí a Bogotá, existe una fundación que se llama ProAves. En ese tiempo quedaba aquí en La Soledad y lo primero que hice fue comprar una guía de aves. Entonces cuando uno ya compra la guía de aves, comienza a darse cuenta qué hay de aves en Colombia. Comienza como a abrir, meter la cabeza en una ventana nueva y ver que el colibrí, que yo creía que era un colibrí, el colibrí. No, el colibrí son 360 especies en el mundo, en América, y Colombia tiene 170, 165 especies de colibríes. Entonces yo, ¿dónde está todo esto? Y comienzo a ver las mismas aves que había visto siempre, pero ya comienzo a identificar, esto es una Turdus fuscater, que es una mirla, y esto es un copetón, y el copetón se llama así, y comienzo a descubrir, por ejemplo, los nombres comunes, cómo varían desde Costa Rica hasta Argentina. El copetón puede tener 20, 30 nombres comunes. Un solo nombre científico, pero muchos nombres comunes. En Colombia incluso el copetón se llama muy diferente en Manizales a como lo conocemos acá. En Venezuela tiene otro nombre, entonces comienzo a investigar un poco más de las aves comunes y eso me lleva a visitar humedales en Bogotá, cerros orientales y descubrir que de la frontera que tiene el cemento con la naturaleza oculta muchas aves en los cerros que ni siquiera los bogotanos conocemos. Y ellos están allá como observando hacia acá, pero muchos de ellos no atraviesan esa frontera. Muy pocos son las aves que, estando en el monte, no llegan sino, digamos, hasta la Universidad de los Andes, esa franjita
como esa frontera, de ahí para acá no pasa. Entonces es como una frontera que tenemos, que afortunadamente, por ejemplo, en esta ciudad tan grande se ha respetado, porque si no se hubiera respetado, pues las cosas serían muy diferentes. Entonces, en ese tiempo, en esos años, Nikon sacó una cámara Bridge, que es una P900. Es una cámara que el lente no es intercambiable, pero ofrece 125 aumentos. Entonces, lo primero que yo hago es vender el equipo, compro una P900 y duré un año tomando fotos con esa P900. Y vuelvo entonces a hacer otra inversión, a cambiar mi equipo, y bueno, pero todo mi equipo está comprado y dirigido exclusivamente a las aves. O sea, yo tengo un cuerpo de cámara y un lente. Entonces yo no tengo posibilidad de tomar una foto en una fiesta de cumpleaños. Oh. No, no. Porque me pasó una vez que una prima me invitó a unos 15 años de la hija, me dijo, trae la cámara y para que tome las fotos. Yo le dije, no, es que no puedo. Pero ¿cómo? Si eres fotógrafo y la cámara es buena. Y yo, no, sí, pero no sirve para eso porque está pensada más para las aves. Porque el ojo humano cuando ve cruzar un ave es un punto negro, una mancha negra que vuela. Un colibrí es muy difícil, incluso con binoculares es muy difícil encontrarle los detalles. Pero esos lentes lo que logran es eso, descubrir colores, descubrir formas, descubrir comportamientos que con una cámara normal, entre comillas, no se puede. Entonces, por eso es que la fotografía de aves yo creo que es de las especialidades fotográficas, primero más costosas, segundo más exigentes, sí, tiene como un nicho muy parecido al de la fotografía de deportes. Entonces hay una aplicación que se llama eBird, es a nivel mundial. Todos los pajareros, todos los observadores de aves la descargamos y en cualquier parque de Bogotá uno puede comenzar a hacer un listado. Entonces, ¿qué estoy viendo? Una copetón, una mirla, 2 alcaravanes, ¿sí? Y eso, el mismo sistema se va encargando de organizarle todo por tiempos, cantidad de especies, si es una especie nueva. Si uno quiere puede subir una foto y complementa el archivo. Uno puede en el mismo programa decirle estaba anidando, estaba recogiendo material para anidación, estaba criando, estaba con polluelos, estaba con huevos. Una vez al año esa plataforma hace un día muy especial que se llama Global Big Day, que es donde todos los pajareros, observadores de aves, naturalistas, biólogos, en todo el mundo contamos aves. Entonces desde las 2 de la mañana hay gente que se levanta a escuchar los búhos, registran los búhos, por la mañana registran todas las aves, migratorias, no migratorias. Entonces eso sirve para que nosotros como ciudadanos hagamos aportes pequeños para que la ciencia vaya entendiendo cómo van esos movimientos de población de las aves. El año pasado conocí a Peter Kessner. Peter Kessner es la persona que ha visto más aves en el mundo, lleva más de 10.000 aves. Él ya pasó la barrera de las 10.000 aves. Llegar a las 5 de la tarde con un listado de 70 especies, eso les da mucha satisfacción. Entonces terminan felices. Aquí es una imagen, es una buena foto de una especie que uno sabe que no es fácil, o de especies que uno ve, todas las fotos que uno ve son entre las ramas o muy oscuros, y lograr que sea una buena foto de esa especie, eso es lo que a mí me da alegría. Así sea una sola foto, pero para mí ya eso me llena y me genera adrenalina. Me alegra mucho participar en proyectos con biólogos y con científicos. Cuando ellos me llaman y me dicen, Diego, necesito una foto de tal especie, y yo la tengo, eso me hace feliz porque me vuelve como parte de esa cadena para apoyar una causa. Entonces, cuando uno entra a ser parte, como ayuda un poquito en cualquier cosita de esos proyectos, pues eso es lo que ahora me da mucha más satisfacción que lograr la sencilla foto y no más. Entonces ahí es cuando uno comienza a conectar las redes que tiene. Yo no soy biólogo, no estudio biología, entonces la gente me manda una foto de un ave. Por ejemplo, los atrapamoscas son aves que son todas muy parecidas. Un científico o un biólogo es el que las conoce. Entonces me llega esa pregunta, y yo lo primero que hago es le reenvío esa pregunta a Andrés Cuervo, a Osvaldo Cortés, a Fernando Ayerbe, biólogos de primer nivel, y ellos, como le digo, con ese desprendimiento me devuelven el dato y yo vuelvo y lo comunico. Si me preguntan de un tema que no sé, hay alguien que está dispuesto a ayudar para eso. Y todo ha sido un camino y un paso a paso. Porque mucha gente comienza, digamos, con la fotografía de aves y al otro día ya quiere obtener unos resultados. Sí, entonces, no, es que todo tiene su... La primera guía, cuando uno abre la guía, uno ve esos nombres en latín, un Anisognathus igniventris, y uno dice, no, ¿yo cuándo me voy a aprender esos nombres? Y uno termina aprendiéndoselos porque
ese es el lenguaje universal. Llega un japonés a Bogotá, yo no hablo japonés, él no habla español, pero yo le digo que eso es una sonotrica capensis, entonces ya está, para mí es un copetón, él lo tendrá en su idioma, pero hablamos el mismo idioma que es el idioma de la ciencia. Ese es universal. Por ejemplo, el Anisognathus igniventris es bonito porque el igniventris es vientre, igni, fuego. Entonces, es un pajarito que la barriguita es como si fuera fuego, rojo. Entonces, igniventris, comienza uno, con razón le pusieron este nombre, con razón le pusieron este nombre. Aquí tenemos dos escenarios diferentes. Uno son los escenarios controlados, donde esos proyectos de aviturismo dedican, por ejemplo, a poner un banano, a alimentar las aves, entonces las aves llegan y ellos se lucran de eso. Entonces, ese es un tipo de fotografía que es totalmente válido, porque pues es muy fácil, pero no todas las especies llegan a comer banano. Entonces, hay unas especies que sí toca trabajar mucho, entonces están los dos lados, el lado como fácil y relajado y el lado difícil y complicado. Lo mágico de eso es que cuando yo pongo las dos fotos en redes, la fácil y la difícil, la gente no distingue. Por ejemplo, una foto de un oxypogon, que es un colibrí, que le dicen un chivito de páramo porque tiene una barbita verde. En el mundo existen 4 especies de oxypogon, Colombia tiene 3, la otra la tiene Venezuela. Son aves endémicas, ¿qué quiere decir eso? Que únicamente están en Colombia. De las 3 que hay en Colombia, la cordillera oriental, tenemos uno de esos oxypogon. Vive de los 3.800 hacia arriba, metros sobre el nivel del mar. Entonces es un ave de páramo, es un ave que nunca vamos a encontrar por aquí en la ciudad, es un ave que toca caminarla, toca subir al páramo, no existen comederos, bebederos, nada que lo atraigan. Ese es un tipo de ave que exige mucho trabajo. O sea, cuando yo veo la foto de un amigo de un oxypogon, digo, este muchacho se levantó temprano, salió muy a las 3, 4 de la mañana, se fue hasta el páramo de Sumapaz, se aguantó frío, aguantó hielo, aguantó toda la condición de páramo difícil. Uno dice, el oxypogon lo vamos a encontrar en la Espeletia, en el frailejón. Y llega uno a Sumapaz y hay 1 millón de frailejones en todo el páramo. Me dice, ¿y dónde me va a aparecer un bichito de 10 centímetros con un piquito cortico? No, pero ahí es donde entra ese juego de comenzar a buscar, hasta el momento en que el oxypogon llega y se para en la puntica de un frailejón y logra uno tomar la foto. Entonces, eso es la recompensa. Pero lo que le digo, las fotos no se diferencian en cuanto al trabajo. Sí, yo he tenido un único trabajo en mi vida y ha sido la ferretería familiar. No he tenido otro tipo de trabajo, no he trabajado en más. Mi hoja de vida se reduce a una sola experiencia laboral. Y cuando yo a mis 18 años, el primer trabajo es, mi papá me dice, bueno, vámonos los sábados a ayudar. Y yo estudié por la noche administración de empresas por lo mismo, para que fuera referente, pues. Si en ese tiempo hubiera sido pajarero, seguramente hubiera estudiado biología o quién sabe qué. Pero como estaba en la empresa, pues estudié administración de empresas. Y ese es como el soporte financiero, pues, de mi familia. Cuando llega la pandemia, pues la ferretería se va casi a cero. Entonces ahí es cuando un año duré vendiendo imágenes e intentando vivir de la fotografía. Y descubrí que es de las cosas más difíciles que hay en Colombia. Y entender un mercado, como la parte no es solo tomar la foto, sino es entablar una relación con un impresor, con un transportador, con un cliente que tiene que quedar satisfecho. Pero afortunadamente las aves durante ese año fueron mi soporte para pasar esa pandemia y económicamente vivir y darme cuenta y entender cómo se puede monetizar un hobby y que no es nada fácil. Pero finalmente pues me sirvió mucho esa experiencia de vender fotos, porque para mí no había nada más satisfactorio que ver una persona que descuelga un bodegón de su sala, que no tiene absolutamente ninguna relación con él y que cuelgue una tángara multicolor que es endémica de Colombia y la persona sabe y entiende que es tan colombiana esa tángara como él. Hacen parte del mismo país y que tenía una historia para contar. Yo podía haber hecho eso gratis porque la satisfacción de ver eso y que la gente me devolviera las fotos, mire dónde colgué la foto, mire dónde puse el cuadro, eso me llenaba mucho
me gustaba. Ese es otro universo, eso es entender de papeles. Cuando llego allá donde los impresores me dicen, ¿y en qué papel? Yo no, pues en papel fotográfico. No, hay 30 diferentes tipos de papel fotográfico. Entonces, ¿qué marco? ¿Qué? No, todo eso fue conocer otro universo. Pero fue muy interesante y ver las fotos impresas, eso me hizo coger como un impulso y con mis propios recursos hice una impresión, un tiraje de 30 fotos que hice una exposición en el Parkway. Eso es como un Instagram en la vida real porque la gente llega y ve la foto y uno habla con la persona. Esa es otra experiencia que también me pareció muy interesante. Pero gracias a las aves he conocido mucho de Colombia que de otra forma hubiera sido difícil. ¿Por qué? Porque uno hace viajes específicos por aves. Hay un colibrí que es endémico del Tolima, que es el cabecicastaño del Tolima, entonces está en esa zona. Uno revisa en qué puntos lo ubica y eso genera un viaje a conocer el cañón del Conveima que de otra forma seguramente no hubiera ido. Entonces las aves hacen eso, sirven para que uno conozca destinos específicos con la excusa de conocer el ave, pero uno conoce más departamentos y no solo a nivel nacional, sino que eso se vuelve como un plan a futuro. Si uno quisiera conocer el ave más pequeña del mundo, que es un colibrí, entonces tiene que viajar a Cuba, porque ese endémico cubano solo está allá y eso hace como que uno sueñe en algún día poder tomar una foto a ese colibrí. O para mí el colibrí más lindo de América está en Perú. Está en peligro de extinción, ahorita hay unas campañas para protegerlo, pero sueño con algún día conocerlo antes de que se extinga. Y eso obliga también como a ir soñando con puntos de Colombia y del mundo para que las aves sean como una excusa para conocer esos sitios. Con esa foto descubrí lo que es la viralidad. Yo tomé la foto como una foto más de las miles que he tomado. Nunca pensé que fuera a tener un impacto tan fuerte en redes y específicamente en ese tiempo se llamaba Twitter. Entonces yo llego esa tarde del domingo de ese 2018, publico la foto y al otro día me doy cuenta que la foto pasa de 0 visualizaciones al último número es como 4 millones algo de visualizaciones. Eso hace que los medios de comunicación comiencen a mirar qué fue lo que pasó, cómo una foto de un colibrí se vuelve viral, dónde la tomó, cómo la tomó. Hay un secreto que es la hora en que tomé esa foto. Esa foto la tomó a las 4:30, casi 5 de la tarde. Y con la casualidad de que el sol está cayendo y pega en el pecho del colibrí. Sí, claro, esa foto marca un antes y un después. Entonces eso genera una felicidad muy, muy grande. Yo creo que el sueño más adelante en mi carrera es hacer un libro de fotografías en gran formato, con un papel de excelente calidad, con unas fotos. Todavía no pienso en ello muy a corto plazo porque me falta visitar algunos departamentos de Colombia que tienen unas especies muy lindas que me daría tristeza dejarlas por fuera de un libro que compile mucho de estos años de fotografía. Ese es un sueño de fotógrafo que tengo más adelante. Uno cuando es como un matrimonio, cuando uno es fotógrafo, uno se casa con una marca. Algunos cometen divorcio e infidelidad, pero en mi caso no ha sido así. Yo he sido nikonista desde que comencé. Esos últimos lentes tienen unas tecnologías que lo dejan a uno con la boca abierta. Hay un lente que es un 400-2.8 con teleconvertidor que hace que el lente tenga una distancia focal más larga con solo mover un botón. Entonces vale mucho dinero, pero vale cada centavo de dólar porque permite tomar fotos que hoy en día para mí yo no podría con el equipo que tengo. ¿Por qué? Porque mi equipo en condiciones de poca luz no me permite ese tipo de trabajo. Pero pues con el equipo que uno tiene, si uno lo sabe manejar, si uno entiende como todo el concepto fotográfico que es el mismo para cualquier otro tipo de fotografía, entonces uno le saca el jugo máximo a lo que puede con lo que tiene. Entonces ese es el secreto. Conozco gente que tiene unos libros de fotografía de aves colombianas que han sido tomadas con cámaras de iniciación. Entonces no es ninguna excusa que no tengo el equipo más costoso. No, uno puede comenzar con una cámara bridge de iniciación y poco a poco puede ir escalando. Cada una de las aves tiene un
un hábitat específico. Me acuerdo de otro que se llama la alondra cornuda. La alondra cornuda es muy común en la parte norte del planeta. En la parte sur, la única población que existe estaba en Bogotá y en Boyacá. Decidió que su alimento era un pasto nativo y el último pasto nativo que quedaba en Bogotá está en los cerros, está en Cerro Seco, que es en Ciudad Bolívar, y ese Cerro Seco se conecta con Soacha por el lado de Cazucá. Entonces en esa montaña quedan en Bogotá los últimos individuos de esa alondra cornuda, con la mala fortuna de que están extrayendo piedra ilegalmente, entonces se están acabando con el hábitat de la alondra cornuda. Es un ave que está muy próxima a extinguirse. ¿Por qué? Porque depende de ese pasto nativo. Entonces esas historias, utilizar las redes sociales para contarle eso a las personas es interesante, porque si yo a través de mi cuenta de X puedo etiquetar un senador, un congresista, gente que tiene poder de decisión y ellos entienden el peligro que está teniendo esa ave, tal vez ellos puedan trabajar para eso. Hace poco estuve en el Consejo de Bogotá, me invitaron a una discusión para que determináramos cuál era el ave emblemática que tenemos los bogotanos. Y afortunadamente el ave que se escogió es la tingua bogotana, porque la tingua bogotana es otra ave que está en peligro de extinción, vive en la sabana de Bogotá, y si cuidamos esa ave y cuidamos los humedales, seguramente va a hacer que las autoridades eviten, por ejemplo, que sequen un humedal para construir. ¿Por qué? Porque ahí vive la tingua bogotana. Entonces esa tingua bogotana va a hacer que deforestemos menos esos tipos de hábitats. La observación de aves en Colombia no hace muchos años era desconocida y las guías venían en inglés y el ilustrador que hizo las primeras guías era inglés. Ya hoy en día tenemos ilustradores colombianos como Fernando Ayerbe, tenemos guías de colombianos para colombianos y eso ha sido también muy interesante, cómo nosotros mismos nos hemos ido dando cuenta de lo que tenemos. Es un cliché y en todas las entrevistas lo vamos a escuchar, pero los colombianos no sabíamos hasta hace muy poco que éramos el país con la mayor cantidad de especies de aves en el mundo. Tenemos casi el 20% de las especies de aves en el mundo. Y si un inglés invierte una cantidad de dinero, una cantidad de tiempo, y nosotros que lo tenemos aquí tan cerquita y no lo valoramos, no lo apreciamos, no lo hacemos, entonces nosotros, los colombianos somos los que deberíamos ser más pajareros de toda la población del mundo. Los ingleses tienen muy poquitas aves, pero tienen las federaciones y las congregaciones de pajareros más antiguas y más grandes del mundo. Entonces aquí todavía nos falta entender, apenas estamos comenzando a despertar y a conocer todo ese potencial que tenemos en cuanto, por ejemplo, el aviturismo y cómo ese aviturismo comienza a cambiar la mentalidad de las personas del campo y que ellos entiendan que ese bosque les va a dar más dinero sin tumbarlo, conservándolo y teniendo aves para que ellos vengan. Querido Diego, hermano, muchísimas gracias por esta interesantísima charla. Te admiramos enormemente. Señoras y señores, aquí están las redes sociales del gran Diego Emerson para que no lo perdamos de vista, para que continuemos aprendiendo y sobre todo para que apreciemos más, para que nos enamoremos más de ese gigantesco tesoro aviar que tiene Colombia.